La carta se había desvanecido, pero aún la leía cada mañana. Sus dedos, ásperos por años de trabajo, trazaban las líneas como si el papel mismo contuviera su voz. La habitación estaba en silencio. Afuera, el viento azotaba suavemente. Sobre la mesa había una foto en blanco y negro. Un hombre joven, una mujer sonriente y un caballo de pie junto a ellos. Los bordes estaban desgastados, como todo en la casa ahora, pero él nunca la había movido. Se quedó exactamente donde ella la dejó. Anya no hablaba mucho. Los vecinos habían dejado de venir hacía años, salvo el cartero, que solo asentía. Nadie le preguntaba por qué seguía alimentando al caballo todos los días a la misma hora, por qué se sentaba en el mismo banco cada noche, o por qué a veces hablaba al aire, como si alguien lo estuviera escuchando. No quedaba nadie a quien Priga, solo él, el caballo y los recuerdos que vivían en silencio entre ellos. Pero hoy se sentía diferente. La luz entraba por la ventana de una manera que le recordaba una promesa. Y al llegar al final de la carta, la parte donde ella escribió: «Esperaré, aunque me olvides», se levantó lentamente, deliberadamente. Algo inacabado había estado esperando todo este tiempo. Y ahora lo llamaba Anse. Llamaba Ernesto. En el pueblo lo llamaban Don Ernesto, pero con los años, incluso eso se desvaneció. Alguna vez fue el tipo de hombre en el que todos confiaban, una figura tranquila, que repartía cartas con esmero y nunca fallaba un día, ni siquiera cuando las tormentas azotaban el cañón o cuando su esposa enfermaba. Tenía una espalda fuerte, una voz serena y un sentido del deber que nunca requería atención. Después de jubilarse, se quedó en la misma casa al borde del camino de tierra, donde el terreno comienza a descender hacia el cañón. No había mucho allí, tan solo una pequeña casa de madera, una cerca inclinada y un establo que ahora solo albergaba a un animal. Todas las mañanas, Ernesto salía con un bastón y un cubo de grano. Nunca la llamaba por su nombre, pero la yegua siempre aparecía tranquila, mansa, esperando. Luna la había acogido años atrás, tras la muerte de su madre. Algunos se ofrecieron a comprarla. Nunca respondió. Otros le preguntaron por qué la conservaba. No dijo nada. Simplemente sonrió, como quien sonríe cuando la verdadera razón es demasiado profunda para expresarla con palabras. Ernesto vivía con sencillez. Mantenía la casa limpia, la rutina constante: desayuno a las 6 en granos, a las 7, un paseo por la propiedad, a las 8. A veces se sentaba bajo la higuera y hablaba en voz baja, no para sí mismo, sino como si le contara el día a alguien que aún importaba. No había niños ni visitas, ni fotos en las paredes, excepto una, la de la mesa. No lo había movido desde el funeral. La gente del pueblo murmuraba que Ernesto había perdido demasiado, que se aferraba a algo que no regresaba, pero nadie podía decir que parecía destrozado. No se cuellaba, no pedía ayuda, y el caballo, siempre a su lado, lo seguía como si lo comprendiera, como si recordara todo lo que hacía, incluso las partes que nunca decía en voz alta. La vida de Ernesto se había vuelto tranquila por Onovesha. Había algo inconcluso en su presencia, algo que esperaba, no con urgencia, sino con certeza, como si los días mismos se alinearan para algo que aún no había llegado. Ernesto no nació en una familia adinerada. Su padre era herrero. Su madre vendía tamales en una carreta de madera cerca de la estación de tren. Vivían en una casa de 2 habitaciones a las afueras de un pueblo en expansión, y lo que les faltaba en comodidad lo llevaban con orgullo. Ernesto aprendió desde pequeño que la lealtad no significaba promesas a gritos, sino estar presente, incluso cuando nadie lo notaba. Cuando su padre murió joven, Ernesto dejó la escuela y empezó a repartir cartas. Solo tenía 16 años, pero caminaba kilómetros cada día sin quejarse, sabiendo que algunas personas esperaban noticias con más esperanza que aliento. Así conoció a Elena Nera,
maestra de escuela, recién llegada de la ciudad, con libros en una mano y una fuerza serena en la mirada. Siempre sonreía cuando él le entregaba el correo. Lo llamaba señor Ernesto, incluso cuando era solo un adolescente con las botas llenas de polvo. Al principio, no le decía mucho, solo asentía y se quitaba el sombrero, pero notó que leía las cartas lentamente, como si cada palabra mereciera su tiempo. Años después, se casaron. No hubo una gran boda, solo una pequeña reunión en la capilla del pueblo y una cena sencilla bajo las estrellas. Compraron un terreno que nadie más quería, demasiado árido, demasiado lejano. Pero Elena vio belleza en su silencio. Ernesto construyó la casa con sus propias manos. Elena la llenó de libros, risas y planes para una familia. Cuando descubrieron que no podían tener hijos, lloraron juntos una vez. Entonces ella lo miró y dijo: «Hay otras maneras de llenar una casa. Why Osifiu, Kalina, a veces niños de la escuela que necesitaban un lugar para leer después de clase. En una mañana, durante una tormenta, Ernesto encontró una yegua joven y herida cerca de la ladera del cañón. Tenía una pata cortada y respiraba. Con dificultad la trajo a casa sin preguntar a nadie. Elena la llamó. Sol Ann era tranquila y fuerte, igual que ellos. Juntos la cuidaron hasta que recuperó la salud. Sol dio a luz 2 años después. Ese potro, pequeño y de ojos brillantes, era Luna en Ernesto. Solía decir que era lo único que había salvado, sin perder nada más. Pero Elena le recordaba: «No, nos salvaste a ambos». Y en aquella casa pequeña y tranquila, con un caballo afuera y un futuro incierto, su vida finalmente había comenzado. Los días que siguieron fueron sencillos, pero nunca vacíos. Ernesto se despertaba antes del amanecer, preparaba café y arreglaba todo lo que necesitaba arreglo. Elena pintaba por las mañanas, flores, pájaros, a veces lan, a menos, y daba clases a los niños por las tardes. Su casa nunca fue ruidosa, pero siempre tenía pulso. A veces era la risa de un niño leyendo su primera frase en voz alta. A veces era el suave sonido de cascos fuera de la ventana, mientras Luna caminaba lentamente por el patio. El silencio que compartían no era incómodo. Estaba lleno de presencia en 2 personas que vivían no juntas, sino juntas, plenamente. Añadieron pequeñas cosas con el tiempo. Un banco bajo la higuera, una repisa de madera recuperada que Ernesto pulió durante semanas, un mural en la pared del fondo, pintado por Elena, que mostraba su tierra tal como lucía después de las lluvias, verde, brillante, viva. No había mucho dinero, pero todo tenía un significado. Los cumpleaños no se celebraban con regalos, sino con rituales. Una comida, un paseo tranquilo al atardecer, una flor recogida del mismo lugar todos los años, una para el pelo de ella, una para el bolsillo de él. Luna se convirtió en una presencia silenciosa y leal en sus vidas. Seguía a Elena durante sus paseos por el jardín, apoyaba la cabeza en la espalda de Ernesto cuando reparaba la cerca y esperaba pacientemente afuera del aula cada tarde. Algunos niños incluso empezaron a llamarla la compañera silenciosa en Elena. A veces bromeaba diciendo que Luna era más lista que las 2. Ernesto simplemente asentía y decía: «Está mirando, siempre mirando». No era solo una broma. Lo decía en serio. El caballo parecía presentirlo todo. Cuando Elena cogió fiebre un invierno, fue Luna quien se quedó fuera de la puerta toda la noche, con las orejas alerta, negándose a comer, hasta que a Elena se le pasó la fiebre en una tarde, mientras veían el sol ocultarse tras el cañón. Elena se apoyó en el hombro de Ernesto y susurró: «Esta es la vida que quería, nada más». Él no respondió. Solo le apretó la mano con más fuerza, no porque tuviera miedo de perderla, sino porque en ese momento sintió el peso de lo mucho que había encontrado. Así pasaron los años,
Temporadas tranquilas, marcadas por pequeñas alegrías. Una buena cosecha, el hijo de un vecino, leyendo un libro completo por primera vez. Un amanecer compartido en silencio. Nunca necesitaron más, y ninguno de los dos habló del miedo de que algún día ese ritmo pudiera terminar. Empezó con pequeñas cosas. Elena olvidaba dónde había dejado sus gafas para leer, o preguntaba si la tetera ya había hervido. Al principio, Ernesto no decía nada. Solo sonreía, respondía con amabilidad y seguía. Pero con el tiempo, los pequeños olvidos se convirtieron en grandes. Una vez lo llamó por el nombre equivocado, Anne, el de su hermano. Él se rió, pero en su interior algo se tensó. Una silenciosa preocupación comenzó a instalarse en los rincones de su hogar. Una tarde, salió del aula sin cerrarla con llave. Al día siguiente, no apareció. Ernesto la encontró sentada cerca del borde del cañón, confundida, preguntándole si había llegado el tren. Hacía 20 años que no pasaba tren por ese pueblo. Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina, mucho después de que ella se acostara, dándole vueltas a su taza favorita. El silencio se sintió más denso que nunca. El médico usó palabras suaves, señales tempranas. Posible demencia, supervisión suave. A Ernesto no le importaban los términos, solo quería que estuviera a salvo. Ajustaba sus días En lugar de eso, cocinaba. Le lavaba el pelo. Le ataba una cinta en la muñeca cada mañana para recordarle dónde estaba. Cuando olvidaba leer, él le leía. Cuando olvidaba cómo caminar a casa, él se quedaba en la puerta todas las noches, esperando a Anne. Le dijeron que debería ponerla abajo. Tutelan, que era demasiado para un solo hombre. Asintió cortésmente y cerró la puerta. Una vez le había prometido que, pasara lo que pasara, nunca lo afrontaría sola. Los días se hicieron más duros. Tello da Pinta dejó de tararear por las mañanas. A veces miraba a Luna como si intentara recordar su rostro. El caballo no se movían siempre cerca, siempre observando. A la noche más difícil fue cuando Elena le preguntó con cautela: ¿Nos conocemos? A Ernesto se le hizo un nudo en la garganta. Paró no loro. Simplemente le besó la mano y dijo: Ansi. Todos los días. No hubo ningún momento dramático, ninguna tormenta, solo el tiempo, lento y cruel, desgarrando pedazos de la mujer que amaba. Pero Ernesto nunca dio un paso atrás, ni una sola vez. Permaneció a su lado, callado, constante, presente incluso cuando ella ya no sabía su nombre ni. Cuando finalmente falleció, en la misma cama que habían compartido durante décadas, Ernesto le sostenía la mano. Su cinta aún estaba atada con delicadeza a su muñeca. La enterró en la colina cerca de la higuera, donde el sol tocó primero la tierra, tras el entierro. La casa se sumió en un silencio distinto al de antes. Ya no había paz. Parecía una sala de espera sin propósito. Ernesto seguía con su rutina, pero ahora cada paso resonaba con más fuerza que antes. Hervía agua para 2 tazas, pero solo servía una. Ponía la silla de ella al sol cada mañana, y la volvía a meter al anochecer, aunque nadie se sentara en ella. Luna permaneció cerca, dejó de dormir en el establo y se quedó tumbada junto a la ventana de su habitación. No hacía ruido, no llamaba la atención, simplemente permanecía cerca, como si custodiara algo sagrado que no se podía decir. Ernesto lo notó. Anne ahora le hablaba más, no con frases completas, solo con pequeños pensamientos, fragmentos de memoria. A veces le contaba lo que Elena solía decir o de lo que solían reírse. El caballo no respondía, pero ella escuchaba, siempre escuchaba. Pasó el tiempo, los vecinos se alejaron, la escuela cerró en el camino. Al pueblo se volvió más accidentado, pero Ernesto se quedó, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque irse era como olvidar, y no estaba listo para dejar ir lo que había sido real,
Algunas noches se sentaba junto a la higuera y leía en voz alta los viejos libros de Elena, aunque no había nadie para oírlo. Era una costumbre, era esperanza, era un recuerdo que se mantenía vivo no en fotografías, sino en la repetición. Había noches en las que juraba haber oído su voz en el viento, no con claridad, solo un sonido, como un aliento envuelto en una forma familiar. Luna levantaba la cabeza, moviendo las orejas, como si ella también lo oyera. A nadie nos visitó. No llegaron cartas, pero cada mañana Ernesto dejaba una flor en la piedra cerca del árbol. Una sola flor, siempre la misma. Y cada noche, antes de dormir, susurraba las mismas palabras al aire. Todavía estoy aquí. Luna, llama R. Se movía más despacio. Pero lo siguió hasta el árbol. Esperó junto a la ventana. Recorrió el perímetro de la propiedad como una guardiana vigilante. La separación no rompió el vínculo. Simplemente cambió su apariencia. Habían pasado casi 12 años desde la muerte de Elena, cuando llegó la carta, doblada con cuidado, dirigida no a Ernesto, sino a ella, Maestra Elena. La letra era suave, cuidadosa. La sostuvo un buen rato antes de abrirla. Dentro había una nota de una mujer llamada Clara, que había sido niña en el círculo de lectura de Elena. Escribió sobre cómo Elena había cambiado su vida, como los libros que leían bajo la higuera la ayudaron a superar años de silencio. En su propia casa en Clara, ahora era veterinaria. Había oído historias de antiguos vecinos, de que Ernesto seguía allí. Todavía con Luna preguntó, con dulzura, si podía visitarla. Ernesto no respondió con palabras. Simplemente limpió el porche, lavó la silla extra y esperó a Clara. Llegó 2 semanas después. Salió del coche lentamente, con los ojos llorosos. El patio estaba en silencio. Luna levantó la cabeza y avanzó antes de que Ernesto pudiera decir una palabra. La yegua presionó su hocico contra el hombro de Clara. Se quedó allí y luego retrocedió, como diciendo, «Te recuerdo». Clara lloró. Se sentaron afuera durante horas. Ella compartió historias de su propia vida, como Elena le había enseñado a leer su primera frase. Como ese momento, esa tarde tranquila, se convirtió en la razón por la que luego trabajó con animales, porque alguien una vez le dio voz cuando nadie más lo hizo. Ernesto escuchó, asintió, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Después de eso, Clara lo visitaba con frecuencia. Ayudaba a cuidar a Luna, le traía libros nuevos y a veces simplemente se sentaba tranquilamente junto a Ernesto, sin decir nada. En una tarde, trajo una pequeña bolsa de lona. Dentro había un cuadro que había pintado en la higuera, el banco, Luna y una flor depositada en una tumba. Lo sostuvo como si fuera de cristal. Entonces, una noche, algo cambió. Luna no abrió la puerta. La encontraron cerca de la higuera, inmóvil, con los ojos abiertos. En paz. Había hecho su última ronda. El aire estaba quieto. Ernesto le puso una mano en el costado y se sentó allí hasta que se puso el sol. No, solo susurró, esperaste más de lo que nadie te pidió. La enterraron junto a Elena días después. Clara estaba con Ernesto junto a las tumbas. Te quedaste, dijo en voz baja. Durante todo Anel asintió. Ella también, Aneives. La lealtad no es ruidosa, no es dramática. Simplemente permanece año tras año, como huellas grabadas en la tierra. La casa seguía en pie, pero ahora se sentía más luminosa. No estaba vacía, solo más tranquila, de una manera diferente. Ernesto no cambió mucho. Seguía barriendo el porche cada mañana. Seguía hirviendo agua a las 6, seguía poniendo una flor junto a la higuera. Pero ahora no era el único que recordaba. Clara la visitaba a menudo, y a veces traía niños del pueblo a sentarse bajo el mural que Elena había pintado una vez. Leían cuentos en voz alta, igual que antes.
Las voces eran diferentes, pero el espíritu era el mismo. En un día Clara le preguntó a Ernesto por qué nunca se había ido, por qué se había quedado tantos años después de que todos los demás se hubieran ido. Él miró hacia el árbol, hacia los dos lugares de descanso uno junto al otro, y dijo: porque se quedaron por mí. Solo les estaba devolviendo el favor. Así es la lealtad, cuando es auténtica. No necesita elogios, no necesita que nadie la vea, simplemente espera, en silencio o con paciencia, en la enfermedad, en la pérdida, en el silencio. El amor no siempre es grandioso. A veces es un caballo que recorre el mismo camino todos los días. Un hombre que lee una carta una y otra vez. Una mujer que devuelve la vida a un lugar casi olvidado. Ernesto nunca alzó la voz. Nunca pidió al mundo que lo notara. Pero su vida dijo algo más fuerte que las palabras. Esa lealtad, la verdadera lealtad, no se rompe, no se desvanece, permanece, incluso cuando todo lo demás cambia. Y en ese pequeño rincón del cañón, debajo de una vieja higuera, todavía lo hace.